Gloria a Dios. Dice el salmista en el capítulo 42 de los Salmos: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué bueno, le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Qué bueno que Dios nos da la oportunidad de estar juntos otra vez. Es un privilegio estar en este lugar, pero también hay mucho temor reverente. Le doy gracias a Dios por estar aquí. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Prepare su corazón. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Yo le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 22. Aleluya. Cuando lo tenga, me dice amén. Gloria a Dios. Voy a pedirle que se ponga de pie y vamos a leer del versículo 7 al 23. Después hacemos una oración poniendo nuestro corazón delante del Señor, nuestra mente, para que estemos atentos a la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer un versículo cada quien porque está un poquito larguita la lectura. Yo empiezo en el 7, usted me sigue y nos unimos en el 23. Amén. Dice así la palabra del Señor en esta noche, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Todos juntos, hermanos. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Inclinemos nuestro rostro, hermano. Padre que estás en el cielo, aquí estamos, Señor, una vez más delante de tu presencia. Vamos a meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que tome este lugar. Que no sean mis palabras, sino que sea tu Espíritu el que hable a nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para que no solamente podamos atesorar esta palabra, sino también la podamos poner por obra. Gracias, Señor. Gracias por tu grande amor y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Decía el canto: Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén.
Por fin, la conclusión se aproximaba, llegó la noche del jueves, cuando en toda casa de Jerusalén se comía la Pascua. Jesús también con los 12 se sentó a comerla. Él sabía que esta era la última noche sobre la tierra y que esta era la reunión de su despedida. Esto estaba sucediendo ahí en ese momento en el que acabamos de leer. Fue la más grande noche de su vida. Su alma rebosaba ternura y grandeza indescriptible. Algunas sombras, es verdad, sí, cruzaron en su espíritu en las primeras horas de la noche. Pero pronto pasaron y durante las escenas de lavar los pies de los apóstoles, comer la Pascua, instituir la cena del Señor, el discurso de despedida y la oración pontifical, toda la gloria de su carácter se daba a conocer. La grandeza de nuestro Señor, aún sabiendo lo que iba a suceder. Y sí, se dejó llevar completamente de los alegres impulsos de la amistad, manifestando sin límites su amor a los suyos y como si se le hubiera olvidado las imperfecciones de sus discípulos, se regocijaba en la prevención de sus futuras victorias de ellos y también del triunfo de su propia causa. Ninguna sombra interceptaba a su vista del rostro de su Padre, ni disminuía la satisfacción con que miraba su obra, que estaba ya a punto de completarse. Era como si la pasión hubiera pasado ya y la gloria de su exaltación comenzara a brillar en él. Gloria a Dios. En estos momentos el Señor estaba en el aposento alto con sus discípulos y estaba haciendo todas estas cosas antes de que instituyera la Santa Cena, que es de la que vamos a hablar. No vamos a hablar de cuando el Señor mostró esa humildad lavando los pies de sus discípulos. Vamos a hablar qué podemos aprender de este evento tan glorioso. El Señor Jesucristo siempre aprovechó hasta el último momento para enseñar y demostrar su gran propósito, ya que al dejar instituida la cena del Señor nos muestra el nuevo pacto de su sangre y ya no más sacrificios de machos cabríos de algún otro sacrificio que el hombre pudiera ofrecer por su salvación. El Señor Jesucristo, después de haber sido recibido, haber hecho su entrada triunfal en Jerusalén, donde lo aclamaron como rey, solamente Él sabía lo que iba a suceder. Más adelante lo vemos ahí en Betania, donde hace una declaración de que ese perfume que fue derramado en su cabeza por aquella mujer era nada menos que lo estaban ungiendo para la sepultura. Lo escuchamos ahí, ¿verdad? Hermosamente. Pero la participación de la cena del Señor es un acto muy significativo de la adoración a Dios. La adoración cristiana del creyente nos debe de acercar, agradecer a Dios por el hecho que Cristo vino a nuestra vida, por lo que hizo Cristo y el Espíritu Santo. Es una forma de demostrarle al Señor nuestro agradecimiento cuando venimos a Él a participar en esta hermosa comunión y derramar nuestro corazón delante de Él y reconocer que le necesitamos siempre. Así que la Santa Cena es un tiempo para reflexionar sobre nuestra vida personal. Tenemos que pensar en nuestra vida, qué es lo que ha hecho Cristo en nosotros, cómo estamos viviendo esa vida, esa nueva vida que tenemos en Cristo. Acuérdese que antes de conocer a Cristo vivíamos en nuestra carne, en los deseos de nuestra carne. Vivíamos en lo que queríamos hacer en nuestra vida. Nosotros éramos dueños de nuestra vida, pero cuando venimos a Cristo adquirimos una nueva naturaleza en Cristo, que es la vida espiritual. Esa vida espiritual por la que Él quiere que caminemos, en la que Él quiere que andemos.
Así que tenemos que reflexionar sobre nuestra vida personal. Es también, hermanos, un tiempo para reflexionar sobre la muerte de Cristo y lo que significa para nosotros. Cristo tenía muy claro a lo que venía. Venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. También es un tiempo en que debemos fijarnos en el estado de nuestras relaciones con los demás hermanos, es decir, con el cuerpo de Cristo. Si hay desavenencias, si hay problemas, si hay dificultades, es el tiempo de venir y ponernos a cuentas con todos aquellos que sentimos que les hemos ofendido, sentimos que les hemos fallado, con el mismo Señor. Cuando nosotros en nuestro corazón el Espíritu Santo nos redarguye, debemos de venir delante de Él y pedirle perdón. Es un tiempo muy hermoso cuando estamos delante de Él. Pero además, hermanos, de todas estas cosas, podemos encontrar 4 propósitos que nos dejan una gran enseñanza. El gran propósito de la Cena del Señor nos muestra cómo Jesús fue el cumplimiento de la fiesta de la Pascua. Aleluya. La Pascua era una conmemoración anual de la liberación que Dios había dado al pueblo de Israel de la esclavitud que los había sometido los egipcios. Era una conmemoración. Es como cuando usted y yo conmemoramos nuestra independencia, ¿verdad? Era una conmemoración. Cada año la celebraban. El pacto que en aquel entonces hizo Dios con su pueblo fue ratificado por la sangre de los corderos con que los israelitas untaron sus puertas para indicar que eran el pueblo de Dios. Gloria a su nombre. Éxodo 12:13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Qué bueno, ¿verdad? Que ahora nosotros tenemos una marca en nuestra vida. ¿Cuál es esa marca? La sangre de Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que hay en nuestra vida, que es la que nos indica que vamos por el camino correcto o cuando no vamos caminando por el camino correcto. Como creyentes, entonces, consideramos al Cordero Pascual como un tipo de Jesús, quien fue inmolado para nuestra salvación. Gloria a su nombre. Allá en Juan 1:29 dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acuérdese que en el Antiguo Testamento, aquellos que hemos escuchado las clases de nuestro hermano, ¿verdad? Hemos aprendido que en los sacrificios que se hacía para expiar el pecado, para limpiarnos del pecado, no los quitaba, solamente los cubría. Pero Cristo vino a quitar el pecado. Alabado sea el Señor. Cuando Él celebró la Pascua con sus discípulos, entonces instituyó una nueva conmemoración para un nuevo pacto. Esto es, que tiene que ver con el sacrificio de Cristo, el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es el nuevo pacto? Bueno, de acuerdo con el tiempo antiguo, la gente podía acercarse a Dios solo por medio de los sacerdotes y el sistema de sacrificios. La muerte de Cristo en la cruz trajo consigo un nuevo pacto entre Dios y nosotros. Ahora todos, sin excepción, podemos acercarnos a Dios y comunicarnos con Él. Gloria a Dios, porque Él vino a quitar todo obstáculo para que usted y yo ya no dependiéramos del sacerdote que iba a hacer sacrificio para limpiar al pueblo del pecado. Ahora usted y yo podemos entrar libremente y pedirle perdón a Dios,
frente. Ahí. Gloria a Dios. Acentúa la gran necesidad de recordar la muerte del Señor. La cena del Señor, hermanos, nos ayuda a mantener nuestra mente centrada en Cristo. Dijo él, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Esto lo escuchamos nosotros cada 15 días, ¿verdad? Qué bueno que aquí se hace cada 15 días, porque en realidad por ahí alguien dijo que tomar la Santa Cena era como un termómetro espiritual. Y yo pienso que sí es cierto. ¿Cuántos no nos preocupamos porque ese día venir con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y abriendo nuestro corazón al Señor y recibir la Santa Cena. Gloria a Dios. Aleluya. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11:25. La cena del Señor debe ser celebrada aún ante las dificultades. Muchas veces nosotros no la queremos tomar porque traemos ciertas dificultades en nuestra vida. Pero fíjese, el Señor Jesucristo la tomó, preparó, aún sabiendo que estaba en peligro su vida. Se esforzó en gran manera para celebrarla a pesar de los peligros que corría su vida. Acuérdese que él venía de tener un debate con los fariseos, los escribas y los fariseos y toda la gente que estaba ahí, que querían hacerlo caer. Estaban tendiendo una trampa. Esto está allá en Mateo, en el capítulo 23 de Mateo, del verso 13 al 36. Nos habla de esto, de cómo le hacían preguntas para hacerlo caer. Una de esas de las preguntas es de que si era lícito darle al César el impuesto. Pero él supo sortear todas estas preguntas y acabó avergonzándolos. El Señor los convenció de su ignorancia o tanta falta de sinceridad que los puso en vergüenza. Delante de los espectadores que allí estaban, los avergonzó. Entonces, cuando los hubo hecho callar sobre ellos, hermanos, soltó toda su indignación y pronunció contra ellos un fuerte ataque verbal, expresando su restricción de algunas cosas que no les había dicho, pero acabó diciéndoles hasta que eran como un sepulcro blanqueado, que estaban adornados por fuera, pero por dentro era pura inmundicia. Estos se enojaron y entonces procuraron buscarle. Ya no puedo estar mucho tiempo de aquí, hermano, discúlpenme. Estos se enojaron, hermanos, y procuraron matarle. Después de tantas cosas que les dijo el Señor Jesús, que dejó ahí todo aquello que traía en su corazón, hipócritas, ciegos, sepulcros blanqueados, tantas cosas que les dijo, después resurgió su naturaleza tierna. Y hay palabras que dijo que todavía yo cuando leo este texto, se me quebranta mi corazón. Y es que cuando el Señor nos ha llamado muchas veces bajo su cuidado, que tiene cuidado de nosotros muchas veces le hemos hecho a un lado. Hemos hecho como el muchacho malcriado, ¿verdad? Que uno lo quiere acariciar y quita el hombro. Pero la ternura de Jesús sobresalió allí y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice qué bonito.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor, aún en nuestra rebeldía, Él extiende su mano de misericordia y quiere protegernos. Pero nosotros a veces nos hacemos a un lado. Sin embargo, hermanos, a pesar de todos estos peligros, Jesús había hecho personalmente preparativos para celebrar la Pascua, no importando el riesgo que corría. Allá en Lucas 22, del 9 al 12, da las instrucciones a sus discípulos, dice, vayan a la ciudad y van a encontrarse a un hombre con un cántaro de agua, síganlo y donde él entre, díganle al padre de familia que el Señor desea saber dónde está el aposento donde ha de tomar la cena con sus discípulos. Los discípulos fueron y hallaron todo como él lo había dicho. Esto nos habla, hermanos, de una preparación. Nosotros ahora no tenemos que venir a preparar el lugar. Ya está aquí el lugar. Solamente tenemos que preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida. Debemos de preocuparnos porque cada vez que vamos a tener la comunión, no solamente con el Señor, sino con el cuerpo de Cristo, debemos preparar nuestro corazón. Debemos venir y derramar nuestro corazón delante de su presencia y decirle, Señor, aquí estoy, porque quiero tener intimidad contigo. Gloria a su nombre. ¿Cuántas personas no quieren celebrar la cena del Señor por temor a comprometerse a una vida recta? Se les hace imposible llevar una vida como el Señor quiere que la llevemos. Pero acuérdese que cuando venimos a Cristo, antes sí batallábamos por nuestra naturaleza pecaminosa, por la carne que nos vencía. Pero ahora en esta nueva vida espiritual que tenemos, en la que es dirigida por el Espíritu Santo, no es mucho lo que tenemos que batallar. Porque Cristo es el que nos da el poder para hacerlo. No es por nuestras fuerzas. No es porque nosotros seamos muy fuertes y podamos cambiar el rumbo de la vida mala, sino es por la misericordia y la gracia de Dios. Dios quiere que tengamos una vida recta, agradable, como Él nos indica en su palabra. ¿O cuántas personas les da igual que se celebre o no la Santa Cena? Quiere decir que no les interesa. No les interesa el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso estamos diciendo. Cuando no nos interesa si se celebra la cena o no se celebra. O cuántas personas dan prioridad a la recreación antes que venir a participar de la cena del Señor. Lo cambiamos por un día de campo, ¿verdad? O lo cambiamos por una reunión social. O lo cambiamos por una fiesta. Fíjese nada más. Preferible a veces, ¿verdad? Dicen, hoy es día de Santa Cena. No, pues no, hoy no puedo ir. Porque ya sea que no estoy preparado, ¿verdad? Es el argumento, no estoy preparado para ir a recibir la Santa Cena, para ir a tomarla. Nos perdemos de esa intimidad preciosa de intimar con Cristo. El Señor Jesucristo siempre está tocando a la puerta, ¿verdad? Dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. El Señor siempre nos está haciendo ese llamado. Dos cosas muestran el gran significado de la cena del Señor, que está ligada a la muerte del Señor. Notemos las palabras de Jesús que dice antes que padezca en el verso 15. No la comeré más, el verso 16. No beberé más el fruto de la vid, el verso 18. Esto es que anunciaba su muerte, pero que había otra oportunidad para que la tomemos juntos. Amén. O sea que, fíjese qué gloriosa esperanza. Estaba anunciando su muerte,
pero va a haber otra oportunidad en que usted y yo la tomemos juntos. La cena del Señor representa una gran cena, una promesa gloriosa. Notemos la promesa espiritual de Jesús, mire. Volvería a comer y a beber cuando se cumpla el reino de Dios. Jesús estaba prometiendo celebrar en el futuro la cena del Señor con sus seguidores, con usted y conmigo. Gloria a Dios. Esto es que los creyentes se sentarán con Cristo en las bodas del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí Apocalipsis 19:9, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas palabras son verdaderas. Amén. Gloriosa promesa del Señor. Segunda de Pedro 1:11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. El gran simbolismo de la cena del Señor. El simbolismo del pan. Jesús tomó el pan y lo partió. Esto simboliza su cuerpo roto, es decir, su cuerpo sacrificado como una víctima en favor de la liberación del hombre, es decir, en nuestra liberación. Leemos allá en 53:5, ya Isaías lo había profetizado, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios discorría aquí a un costado la cortina del tiempo para permitir que la gente de la época de Isaías mirara más adelante hacia el sufrimiento del futuro Mesías y el perdón resultante quedaría al alcance de toda la humanidad. Hermoso es nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, el pan representaba el sufrimiento del pueblo de Israel. Gloria a Dios. Amén. Ahora, bajo el Nuevo Testamento, debe significar el cuerpo quebrantado de Cristo. Primera de Corintios 11:24 dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Jesús dijo que su cuerpo fue partido y entregado por nosotros. Sufrió y murió en favor nuestro, en lugar nuestro. Soportó el juicio de Dios sobre el pecado, muriendo por nosotros, muriendo por usted y por mí. En Juan 6:51 dice, este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Acuérdense que en Juan 6:35 el Señor dice, entre todos los yo soy la puerta de las ovejas, yo soy, pero dice yo soy el pan de vida. El que a mí viene no morirá, tendrá vida eterna. Así que entonces podemos entender cuando dice Jesús que cómo podemos comernos la carne, cómo podemos comernos su carne como pan. ¿Cómo? ¿Verdad? Esa era la pregunta que se hacían en aquel tiempo. Dice que nos comamos su carne, pues ¿cómo? Que bebamos su sangre. Pero comer pan de vida significa aceptar a Cristo y unirnos a Él. Eso significa. Cuando comemos, cuando celebramos aquí la Santa Cena, eso es lo que hacemos, comer el pan de vida, que significa aceptar a Cristo y unirnos a Él. Nos unimos a Cristo en dos formas, hermanos. Primero, el creyente, al creer en su muerte, o sea, en el sacrificio de su carne y su resurrección. Y dos, en dedicarnos a vivir como Él manda, dependiendo de sus enseñanzas para guiarnos y confiando en Él
Espíritu Santo para recibir poder. O sea que la primera es creer en su muerte, el sacrificio en su carne y en su resurrección. Y 2, al dedicarnos a vivir como Él manda, dependiendo de sus enseñanzas para guiarnos y confiando en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para recibir poder. El poder que vamos a recibir no es el que pensaban los discípulos. Tal vez los discípulos pensaban que iban a tener un poder político. El poder del que aquí nos habla el Señor es un poder para servir. Para servir. A veces cuando alguien tiene una autoridad dentro de la iglesia, se equivoca y piensa que el tener una autoridad es mandar. Y no. Acuérdense que el liderazgo es para servir. Somos siervos, servidores de Dios. Hermosas enseñanzas nos trae el Señor. El símbolo de la copa. Jesús identificó la copa con su sangre del nuevo pacto. Es decir, que su sangre establece un nuevo pacto con Dios. Su sangre permite una nueva relación entre Dios y el hombre. Esa nueva relación entre Dios y el hombre, aquí notemos las palabras del Señor que dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Su sangre proviene de su cuerpo, se convierte en señal o símbolo del nuevo pacto. Su sangre tomaría el lugar de los animales sacrificiales. O sea que lo que en aquel tiempo el pueblo de Israel hizo en marcar sus casas para que supieran que era el pueblo de Dios, eso ya no existe hoy. Ahora somos marcados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que es el camino agradable para Dios. El Señor quiere que caminemos en este mundo por ese camino hermoso que es la verdad y la justicia. Aleluya. El nuevo pacto en su sangre es el sacrificio de su vida. Establece un nuevo testamento, un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Ya no más sacrificios de machos cabríos. Ahora podemos entrar directamente a hablar con Dios a través de la oración, a través de Jesús. Jesucristo es nuestro intermedio. Dice Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gloria al Señor. Aleluya. Así que mediante la sangre de los animales sacrificados en aquel tiempo, Dios consideraba la fe y la obediencia del pueblo. Pero ahora en este nuevo pacto, o sea que con los sacrificios que hacían, era una demostración de fe y obediencia y limpiaba sus pecados haciéndolos aceptables ceremonialmente conforme al Antiguo Testamento, conforme al ritual antiguo. Pero el sacrificio de Cristo transforma nuestra vida y nuestros corazones. Ahora no solamente ya se borra se quita el pecado, se cubre el pecado, sino se quita y además hace una transformación dentro de nosotros, transforma nuestros corazones, transforma nuestras vidas. Y además, hermanos, lo limpia interiormente. Dice la Escritura que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ya la forma de vida pasó, las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo, dotados de una vida nueva, de una vida por la que debemos de caminar. A veces nos perdemos mucho porque todavía queremos hacer las cosas conforme a nuestra vida carnal, conforme a nuestras fuerzas, conforme a nosotros creemos que debe de ser. Pero acuérdense que hemos adquirido una nueva naturaleza,
una nueva naturaleza en Cristo. Cuando hemos muerto al pecado, tenemos una nueva vida en Cristo. Así que esa nueva vida que Cristo ha puesto en nosotros es por la que debemos de caminar, porque es una vida mejor. Amén. Cristo quita el pecado. Ninguna barrera de pecado ni debilidad de nuestra parte puede impedir el perdón de Dios. Cuando venimos con un corazón arrepentido delante del Señor, Él quita nuestros pecados. Dice, y nos vuelve a poner en el camino correcto. Muchas veces nosotros decimos, es que he pecado tanto que ya no tengo perdón de Dios. Sí, ahí está el perdón. Siempre y cuando tú vengas con tu corazón arrepentido, derrames tu corazón delante de Él y reconozcas. Me recuerda mucho las bienaventuranzas en la primera bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. O podríamos parafrasear el texto, bienaventurados aquellos que tienen necesidad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu no quiere decir que sean pobreza material, sino pobreza espiritual. Qué bueno que Dios nos mantenga siempre pobres, con esa pobreza espiritual. Que digamos como el salmo que le recité en un principio, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Una necesidad de Dios, un hambre de Dios, para que usted y yo podamos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Efesios 1:17 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia es un favor voluntario y amoroso que Dios da a todos los que salva. La gracia es algo inalcanzable, que no merecemos. Mire, por ejemplo, un ejemplo de la gracia. Usted quiere adquirir algo que tiene un precio muy caro, que ni en toda su vida la podría pagar. Pero alguien viene y se la regala. Así es la gracia. Lo que Dios nos da es inalcanzable para nosotros, no tenemos para pagarle. Es por su gracia y por su amor que estamos de pie, que estamos aquí. No mereciéndolo, ni pudiéndolo pagar, porque no alcanzaría. Una fortuna no alcanzaría para obtener la gracia de Dios, pero nos fue regalada. Por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Amén. No hay nada puede comprar la gracia, ni actos religiosos, ni X cantidad de dinero. Esta solo viene por la misericordia de Dios. Finalmente, el gran llamado de la cena del Señor, Jesús usó la cena para hacer 3 llamados. Primero, la usó para llamar a un pecador. En los últimos versículos que leímos de la lectura de hoy, vimos, ¿verdad?, que decía el Señor, uno de los que está aquí en la mesa me va a entregar. Y todos empezaron a preguntar, ¿seré yo, Señor? La preocupación, ¿verdad? Judas había fallado. Judas creía que su pecado estaba oculto y que era desconocido. Sin embargo, Jesús lo conocía, porque nada se puede ocultar del Señor. A veces nosotros queremos ocultar cosas en nuestro corazón, pero es imposible. Decía el salmista, ¿a dónde me iré de tu presencia? Donde quiera que vaya, ahí estás. Si voy para arriba, para abajo, para donde quiera, ahí estás. No esconder aquí.
Así le pasaba a Judas y lo llamó. Jesús usó la cena para hacer una advertencia al pecador. Ay de aquel hombre, dijo Jesús, haciendo alusión a Judas, naturalmente. La palabra ay implica ira y dolor, enojo y piedad. ¿Cuántas veces nosotros, cuando queremos castigar a nuestros hijos, les imponemos un castigo, pero finalmente nos duele más a nosotros? Así es el Señor. ¿Usted cree que al Señor le gusta estarnos castigando cada rato? No. Pero tiene que disciplinarnos. Pero tiene que ponernos en orden. Porque Él sabe el lugar a donde va el pecador. Porque Él sabe que es peligroso. El pecado es tan grave que trae la muerte. Primero trae la muerte espiritual y por consecuencia la muerte física. Así es el pecado. Mientras nosotros no le demos esa dimensión de peligro al pecado, lo vamos a seguir viendo como algo que no sucede nada. Ya hice y no pasó nada. Pero tiene sus consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias. Y el Señor, sabiendo a dónde va el pecador, siempre trata de rescatarnos. Dice Lucas 13, el 5, os digo, no antes si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Y luego Pedro dijo allá, cuando lanzó su sermón ahí, en que aquellos se preocuparon y decían, ¿qué haremos? Y dijo así, arrepentíos y convertidlos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuáles son esos tiempos de refrigerio? La paz de Dios, la paz que viene a nuestro corazón. Cuando nos arrepentimos, Dios no solo promete limpiar nuestro pecado, sino también darnos un descanso espiritual. Gloria a Dios. Tal vez al principio el arrepentimiento es muy difícil porque siempre traemos cosas ahí que no queremos dejar. Que ahí tenemos y no queremos soltarlas. Me recuerda una ilustración que me enseñaron hace mucho tiempo del niño aquel que quería sacar la moneda que se le fue en una jarra y metió la mano y después ya no la podía sacar. Pero la quería sacar con la moneda agarrada y pues empuñada, pues la pudo meter en un principio, ¿verdad? Pero ya cerrada la mano, no quería soltarla. Claro, ¿cuándo iba a poder sacar la mano? Soltó la moneda y sacó su mano. A veces así nos sucede a nosotros con aquellas cosas que no queremos dejar. Las tenemos aquí. Pero cuando abrimos nuestra mano y soltamos aquello, entonces somos libres. Amén. Aleluya. A Dios sea la honra y la gloria por siempre. Cuando renunciamos a esas cosas, Dios siempre tiene un mejor camino para nosotros. De hecho, Dios siempre tiene algo mejor para nuestra vida, siempre. Lo que Dios nos llega a quitar es porque nos va a dar algo mejor. Lo que podemos perder es que Dios nos va a dar algo mejor. Siempre es así con Dios. Jesús usó la cena del Señor para mover los corazones. Cuando aquellos empezaron a preguntarse, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y se empezaron a mirar unos a otros, no como culpándose, sino preocupándose porque no fuera a ser alguno de ellos que fuera débil y ellos fueran el que fuera a caer. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido tomar una decisión donde nos sentimos en el riesgo de caer en pecado? ¿Cuántas veces el enemigo ha puesto delante de nosotros cosas maravillosas, pero que traen consecuencia de pecado? Y ahí estamos pidiéndole a Dios que nos guarde de caer, que lleguemos a ser débiles y que podamos caer.
el Señor nos ayude. Se miraron a sí mismos como diciendo, pues, ¿quién de nosotros será? Pero es eso, el ser humano es así. Así somos. Solamente la gracia de Dios es la que nos sostiene. Gloria a su nombre. Así que hemos visto, hermanos, que en este nuevo pacto, en esta comunión que tenemos con el Señor, la Santa Cena, cuando venimos y la celebramos aquí, estamos en comunión unos con otros. Debemos de aprender a amarnos, a mirar por aquellos que necesitan de nuestra mano para ayudarlos a seguir adelante, porque es una hermosa satisfacción cuando nosotros caminamos con el Señor y hacemos lo que Él quiere en nuestras vidas. Aprendemos entonces que la cena del Señor no solamente es un ritual. Cuando se hace ritual, ya no tiene ninguna validez o por religiosidad, sino que realmente cuando vengamos delante del Señor podamos comprender el sacrificio que Él hizo. En sus últimos momentos del Señor cruzaron muchas cosas por su mente. El tiempo que caminó con sus discípulos, el tiempo que compartió con ellos, el tiempo que se gozó con ellos, que comió con ellos. Es una hermosa experiencia. Usted y yo hemos caminado con el Señor y tenemos hermosas experiencias también. Lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros algunos ya no teníamos esperanza de vida? Pero aquí estamos. ¿O cuántas cosas han venido a nuestra vida que han destrozado nuestro corazón? Pero que Él nos fortalece. Así que el Señor nos sigue llamando. Hebreos 1, capítulo 1, dice que el Señor Dios nos hablaba antes a través de los profetas, pero hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y nos dice, ven a tener comunión conmigo. No te apartes de mí. Concluimos que Jesús usó la ocasión de la cena pascual para inaugurar un nuevo pacto. El simbolismo de la cena pascual bajo el antiguo pacto estaba a punto de ser plenamente satisfecho por medio de la crucifixión de Cristo. El Señor sabía lo que esperaba ya. Y dijo, Señor, en aquella oración en el huerto de Getsemaní, si es posible que pase esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Vivamos en la voluntad del Señor, hermanos. Vivamos en la voluntad del Señor y renovemos nuestro corazón cada día, nuestra vida. Aquí está un altar, hermano. Yo quisiera que usted viniera y se sincerara con el Señor y dijera, sí, Señor, hay muchas cosas que me faltan, muchas cosas que no he hecho, pero en esta noche yo quiero entregarte mi corazón, dedicar mi vida a ti,